guztioi eta eskerrik asko aurkezpen benetan berezi honetara etortzeagatik. Muchas gracias a todos por seguirnos o venir presencialmente a esta presentación francamente especial. Yo solamente hago de anfitrión, además de cola de pegamento de algunas de las iniciativas que tenemos en común. Así que no me voy a extender mucho. Gurekin daude Maialen Beloki, zinemaldiaren zuzendari ordea, Josean Fernández, Euskal Filmotekako zuzendaria, Carlos Mugiro, Elias Kerejeta Zine Eskolako zuzendaria, eta Pablo Laparra bertako investigazio arduraduna eta koordinatzailea. Bueno, yo creo que no es ningún secreto decir que el ecosistema cinematográfico guipuzcoano es verdaderamente excepcional. Excepcional por varias cuestiones. En primer lugar, pues yo creo que a nadie se nos escapa que el palmarés de diferentes premios, nominaciones, pues para la población que tiene Guipúzcoa es verdaderamente fantástico, diría yo. Badakigu denok, Gipuzkoako eta orokorrean Euskal zinemagintzako sariak, hainbat eta hainbat direla, azken egun eta aste hauetan ikusi izan dugun bezala, Forke sariak, Goya sariak, en fin, Oskarretarako izendapenak, baina guzti horrek arrazoi bat du eta da errotik egiten den lana. Como decía, el ecosistema especialmente excepcional del panorama cinematográfico guipuzcoano tiene una razón de ser y es el trabajo de base. El trabajo que se realiza desde diferentes ámbitos, entre otros, pero muy especialmente por las instituciones y también personas que me acompañan hoy aquí, y porque el trabajo se hace en algo que a veces interinstitucionalmente, entre instituciones, también entre entidades privadas, no es nada común, y es el trabajo en común, el trabajo en diálogo y el trabajo complementario. Aipatu dudan Gipuzkoaren zinematografia ekosistema honen kalitate bereziaren erroko lan horrek arrazoi bat dauka, eta da hemen dauden, eta ez bakarrik hemen dauden, baina batez ere hemen dauden instituzioen arteko elkarlana, elkarrizketa, elkar ulertzea eta komplementaritatea haundia delako. Yo creo que el trabajo que podemos mostrar, que hacemos en común desde el Zinemaldi, con su visión de lo que es el Gran Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como repercusión cuantitativa, económica en la industria del cine, o la propia Filmoteca como no solo repositorio de conservación, también de restauración y puesta en valor de toda nuestra historia cinematográfica, y la Cine Escola, con su labor corta pero intensa en la formación de nuevos talentos, pues son ámbitos que son fáciles de complementar, pero que a veces no es tan sencillo de trabajar en común. Y la verdad es que es un orgullo poder presentar uno de los frutos de este trabajo en común, como es la revista Cine, que ahora mismo la publicación Cine, que será totalmente online, que ahora nos van a presentar, una publicación bianual que pretende, además de lo que es cuantitativamente el cine en Guipúzcoa, hacer un aporte muy importante desde el punto de vista cualitativo. Cine, bi urtetan behin argitaratuko den online egingo den publikazioa da, 3 hizkuntzatan, euskeraz, gazteleraz eta inglesez, eta bere helburua investigazioa, ikerketa, zinearen inguruko ikerketa, bereziki euskal zinemagintzarena, baina ez bakarrik, bultzatzea da. Eta bere ikuspuntua, su punto de vista o su punto de partida es el diálogo y la relación de diferentes disciplinas culturales y artísticas con el cine. Creo que nos van a contar cómo para esta primera edición, que no lo he dicho, pero es la primera publicación, han escogido a 2 personajes indiscutiblemente relacionados con el cine, pero que son, diría yo, que más conocidos en otros ámbitos, como Tatus Fonbellida en los fogones y Néstor Basterrechea en la escultura, pintura, etc. Pero con grandes aportes
también al mundo cinematográfico. Eta hori izango da zine aldizkariaren ikerketa lerro nagusia. Zinemagintza eta beste kultur aspektuen arteko erlazio hori lantzea eta ikertzea. Eta, bueno, besterik gabe, Carlosi emango diot, Carlos Mugirori hitza, eta joango gara apurka-apurka esplikatzen bakoitzaren papera eta aportea zein izan den. Carlos, nahi duzunean. Eskerrik asko Alkaiz, egun on guztioi. Bueno, vamos a intentar explicar de manera breve, porque somos muchos, qué es esta aportación, esta publicación que hoy lanzamos públicamente. Me toca a mí hacer quizá el contexto más general, que pueda quizá resultar conocido, pero es necesario en este contexto. Elías Kerejeta tiene un doble objetivo fundacional. Uno es la formación, la transmisión de conocimiento, y esto se produce a través de su oferta formativa. Pero también, y quizá menos conocido, la investigación, es decir, no solamente la transmisión de un conocimiento acumulado en las instituciones que forman parte de la dirección académica, Filmoteca, Festival San Sebastián Tabacalera, sino también la generación de un conocimiento, de un saber nuevo. Y esto es propio de la investigación, sea investigación científica, tradicional, sea investigación humanística, etc. Este es un objetivo, digamos, esencial desde el origen, ser un centro de estudios también. En ese contexto, Elías Kerejeta, la estructura académica de Elías Kerejeta tiene un departamento propio, dedicado a la investigación, de ahí la importancia. Y hasta ahora hemos podido compartir con todos ustedes los proyectos que, pues, por iniciativa interinstitucional, hemos desarrollado en el departamento. Algunos que están ligados al territorio ya los conocen, pero merece la pena recordarlos. El proyecto de Cinemaldia 70, proyecto en colaboración con el Festival de San Sebastián, dedicado fundamentalmente a poner en valor el gran patrimonio, la memoria cinematográfica atesorada en los últimos 70 años por el Festival de Cine. En colaboración con Filmoteca Vasca, el proyecto Artesanos del Cine, dedicado a mapear el cine amateur vasco, particularmente guipuzcoano, que fue tan importante y que no, en los años 60, 70, 80, y que no se ha incorporado a la historia del cine y que desde todos los puntos de vista es merecedor de ese lugar. Este mapeo lo estamos desarrollando también con la Universidad de Calgary, que encargó a ambas instituciones la realización de ese mapa del cine amateur en el País Vasco y particularmente Guipúzcoa. Un tercer proyecto es el que estamos desarrollando sobre la arquitectura y la ciudad, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, y que dará sus frutos próximamente también, los daremos a conocer en la Bienal de Arquitectura próxima. En fin, para nosotros desde el origen era importante no solamente desarrollar la investigación, sino crear propiamente un sistema de investigación. ¿Qué significa un sistema de investigación? Significa que es importante, obviamente, generar saber, conocimiento nuevo, pero que es también muy importante la transmisión de ese saber, es decir, la difusión de ese saber y también la generación de una comunidad de pensamiento en torno al cine. Y ahí, en ese objetivo fundamental, estaba desde el origen la idea de crear una publicación académica que permitiese, desde luego, recoger las investigaciones que se están desarrollando en el departamento, en los distintos proyectos de investigación, pero sobre todo que invitara a investigadores que están trabajando en el cine vasco particularmente, a dar a conocer el resultado de su, digamos, investigación. Bueno, ese anhelo es el que hoy estamos presentando. Una publicación académica, una publicación sujeta a todos los criterios académicos de rigor científico, abierta al mundo académico, historiadores, críticos, académicos en general, que tengan como foco particular de interés el cine vasco, pero también la investigación sobre cine realizada desde el País Vasco. La publicación viene a, como digo, a cumplir, a ocupar ese lugar en el engranaje de investigación, en el sistema de investigación que para nosotros es tan importante.
Lo he repetido muchas veces, pero creo que es bastante ilustrativo cuando digo que Elías Querejeta Cinescola realmente es un engranaje. No tiene nada excepto, digamos, la capacidad de poner en diálogo instituciones que atesoran un amplio conocimiento de historia y una historia. La Universidad del País Vasco, la Filmoteca, el Festival de San Sebastián. La capacidad de Elías Querejeta Cinescola es precisamente poner en diálogo, poner a reflexionar con una velocidad distinta a estas instituciones. Y en ese proceso de generar conocimiento, esta publicación cumple una función esencial. Este es, digo, el contexto general en el que sale Cine. A continuación voy a pasar la palabra a Pablo Laparra, que es coordinador del área de investigación, que va a entrar en el detalle de lo que es esta publicación y seguiremos explicando los contenidos específicos del número 1 y la periodicidad de esta publicación. Por subrayar 3 ideas básicas que ya han avanzado tanto Arkaitz como Carlos, estamos hablando de una publicación académica especializada en el campo de los estudios cinematográficos. Tiene una periodicidad semestral, se publicarán números en primavera y en otoño cada año, y además es una publicación online de acceso y descarga libre. Carlos ya ha mencionado que, en tanto que revista académica, nosotros seguimos y aplicamos una serie de mecanismos de arbitraje, de evaluación, que garantizan la máxima calidad e independencia de las contribuciones que hay en cine. No solo el comité editorial, que representamos las personas aquí presentes, vela por esa calidad, sino sobre todo utilizamos un sistema de doble revisión de lo que se llama el par ciego. Es decir, 2 expertos en la materia leen anónimamente y emiten informes de calidad de los contenidos que se publican en la revista. Pero más allá de estos criterios, que son fundamentales para garantizar la naturaleza académica y la calidad académica de esta publicación, me gustaría mencionar 3 puntos que creo que singularizan la publicación que hoy presentamos y que tienen que ver justamente con los retos a los que se enfrenta una publicación académica del siglo XXI hecha aquí y desde aquí. La primera cuestión es la cuestión del acceso abierto, el open access. Esta publicación, como hemos dicho, está disponible para el público en descarga libre, gratuita, bajo una licencia Creative Commons, y en este sentido nos alineamos claramente con lo que instituciones como la Comisión Europea lleva recomendado desde la estrategia Horizonte 2020, es decir, eliminar cualquier tipo de traba o muro de pago que permita la difusión de la investigación que se realiza en instituciones públicas, como es nuestro caso. Una segunda cuestión, que ya se ha mencionado, tiene que ver con el multilingüismo. Es una publicación que se publicará en castellano, en euskera, por supuesto, y en inglés o en francés, dependiendo de las lenguas originales de los materiales que recibamos. En este sentido, queremos subrayar que un objetivo muy importante de la colección no solo es, siempre que sea posible, animar a la producción de literatura académica y de investigación original en euskera, sino también, en los casos en los que esto no sea posible, trabajar siempre con traducciones de altísimo nivel. Por ejemplo, en este primer número hemos trabajado con el traductor Íñigo Roque, y con esto queremos subrayar que hay también un objetivo adicional a medio y largo plazo, que es el de generar un corpus de literatura altamente especializada en estudios cinematográficos en euskera. Esto evidentemente va a ser un proceso acumulativo, pero el objetivo a medio y largo plazo es que cine también sea un corpus especializado al que estudiantes e investigadoras puedan acudir y tengan en su lengua literatura especializada, actualizada con los diálogos académicos internacionales en esta lengua. En este sentido, también somos muy conscientes, por ejemplo, de propuestas como la llamada Iniciativa de Helsinki sobre el multilingüismo en la comunicación científica, que se aprobó en 2019 y cuyos principios asumimos plenamente. Un tercer punto, que quizá les pueda parecer anecdótico o sorprendente, tiene que ver con la remuneración. Todas las figuras que están implicadas en la producción de cada número, desde las autoras y los autores a traductores, revisores y revisoras, están remunerados. Y digo que esto puede parecer un poco absurdo mencionarlo, pero es algo que no siempre sucede en la literatura académica. Hay una fuerte precarización del trabajo académico, particularmente en la labor editorial. Se hace mucho trabajo gratis, por decirlo simplificado, y es algo que como institución pública también queríamos incorporar en nuestra reflexión. Es decir, también dignificar y apoyar todos esos trabajos altamente especializados que están detrás de una publicación de estas características. Sin extenderme mucho más,
Voy a hacer una pequeña introducción a la estructura y contenidos de la revista. Si no me equivoco, esto debería, efectivamente. La propuesta de estructura de contenidos que hemos hecho para este primer número y que queremos ir replicando, estando siempre abiertos a que podamos crear nuevas secciones o adaptarlo en función de los contenidos que vayamos generando, es una estructura doble, a la manera de díptico, y que responde a algo que ya ha dicho Carlos. En una primera parte de cada número invitamos a firmas internacionales o locales ajenas a nuestras instituciones a que publiquen artículos de cierta extensión, artículos de investigación originales. Hay una segunda parte, no obstante, que son unos dossiers mucho más flexibles en cuanto al formato, que lo que hacen es dar cuenta de lo que sucede en los muros de nuestras instituciones. Carlos ya ha mencionado que hay un extraordinario magma de actividad de investigación en Sinescola y a través de esos engranajes que genera Sinescola en instituciones como Filmoteca o el Cinema al Día, y por tanto esta estructura doble, a la manera de espejo, pretende tanto acoger investigaciones que están sucediendo en el mundo y también ser un lugar desde el que nosotros nos mostramos al mundo y nosotros compartimos las investigaciones que estamos haciendo desde la casa. Yo me detendré simplemente de forma muy breve en la primera parte, estos artículos de mayor extensión, artículos originales de mayor extensión, que en el caso del primer número, como ya ha adelantado Arkaitz, es un artículo sobre Néstor Basterrechea titulado La fábrica de Basterrechea, notas para un cine constructivo vasco, y en este caso es un artículo a cargo de la investigadora Elizabeth Antza Goikoetxea. Me parece interesante subrayar la trayectoria de la profesora Antza Goikoetxea, que es una investigadora guipuzcoana que ha hecho toda su carrera académica en el extranjero. Ella se doctoró en Estados Unidos, ha trabajado en universidades en Canadá y en Chile. Actualmente es profesora en el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que de algún modo cine está sirviendo como de plataforma para visibilizar aquí el trabajo que está haciendo esta investigadora guipuzcoana en el extranjero. En este caso, su metodología incorpora relaciones con los estudios culturales, la teoría crítica y, efectivamente, a través de una película no tan conocida de la trayectoria de Néstor Basterrechea, como es Operación H, realizada en 1963, la profesora Antza Goikoetxea desarrolla un análisis realmente complejo e interesante sobre la relación entre la producción cinematográfica y el imaginario simbólico y político de la fábrica en el contexto vasco. Sin más, no me alargo y le paso la palabra a José Fernández. Euskadiko filmategierentzat argitalpen proiektu honetan Elias Kerejeta Zinemazkola eta Zinemadiarekin batera parte hartzea oso naturala eta oso logikoa zen. Euskal zinema dago hemen ikerketa ahalegin honen erdigunean, ezta? Euskadiko filmategiak hainbat argitalpen lerro ditu. Lehenengoa, bakarka egiten dugunak, gure zinemagintzako izen handietako batzuk ditu protagonista, Yannick Bellon, Elena Taberna, Daniel Carpasoro edo Juan Mabajoioa izan dira azken adibideak. Bigarrena, Nosferatu bildumaren bidez, Donostia Kulturarekin dugun lankidentza ildoak zinemari buruzko ikasketen zati nazioartekoago bat estaltzera garamatza. Fassbinder edo oraintxe bertan Buñuel dira azken bi kasuak. Nazioarteko ikuspegiez ere ari gara elkarlanean Zinemaldiarekin, urteroko atzerabirako klasikoari buruzko argitalpenetan, Muriel Box, Roberto Galdón eta abar. Y en tercer lugar, lo que cine viene a cubrir para Filmoteca Vasca es un ámbito de las investigaciones sobre cine vasco que escapa un poco a los dos ejes previos que he citado, que escapa a esos grandes ejes y que nos parece, sin embargo, muy importante. Es decir, investigaciones creo que a menudo más puntuales, investigaciones más precisas, trabajando, yo creo que a menudo con eso que suelo decir yo, más con el microscopio tal vez que con el telescopio, o también, como muy pertinentemente se cita en este número y decía el historiador Enzo Traverso, trabajando con memorias débiles, ¿no? En contraposición a esas memorias más fuertes, memorias débiles más subterráneas a lo largo de la historia, incluso a veces prohibidas o casi clandestinas, ¿no? Y creo que, y voy a ser muy breve, precisamente en este ámbito cabe situar el segundo bloque de este primer número dedicado a la cineasta Tatus Fonbellida, cineasta amateur. Se estudia aquí su serie Gure Herria,
que tuvo lugar entre el 75 y el 85, dedicada a preservar la memoria de oficios artesanales que estaban cayendo en desuso en el País Vasco. Enrique Fibla, Benoît Turqueti y Sacha Jauregui, desde muy distintas perspectivas, han sido los encargados de los textos que creo arrojan luz sobre el trabajo de esta auténtica pionera de nuestro cine. Y con esto le paso la palabra a Maialen Beloki. Kaixo, egun on guztioi. Zinemaldiaren parte hartzea zine aldizkarian, jaialdiaren urte osoko lanaren estrategiaren barruan ulertu behar da. Dakizuen bezala, zinemaldia 9 egunetan, irailean, Donostian ospatzen den jaialdi bat da. Baina baita ere, urte guztian zehar lan egiten duen instituzio bat, formakuntza, proiektuen garapena eta ikerketaren inguruan. Ikerketa proiektu ezberdinak jarri ditugu martxan zinemaldiaren partetik, ezagutzen duzueia da eta Carlosek komentatu du Z70, historia posible guztiak makroproiektua, non gure artxibo historikoan gordetako funts dokumentalak aztertuko ditugun, baina hau ez da ikerketa proiektu bakarra. Adibidez, aurten, Nest sailaren 20. urteurrena ospatzeko, bere historiaren ikerketa bat bultzatu dugu zineskolako 2 ikasle izan direnekin, Noemi Cuetos eta Marcela Hinojosarekin. Horrez gain, duela pare bat urte baita ere, eztabaida eta pentsamendua izeneko area jarri genuen martxan, eta area berri honen helburua zinema jaialdiak nora doazen aztertzea da, zinemalitik erantzun garaikide bat eman ahal izateko. Noski ikerketen ondorioak gizarteari zabaldu behar dira, eta zentzu horretan zine bezalako aldizkari batean parte hartzea guretzako ezinbestekoa da. Hola, buenos días. Decía que la participación del festival dentro de la revista Cine hay que entenderla dentro del campo de lo que hemos venido llamando Z365 o el Festival de todo el año. Como ya sabéis, el festival es un evento que se celebra durante 9 días, en septiembre, en San Sebastián, y que congrega a la comunidad cinematográfica local, nacional e internacional. Pero además es una institución que trabaja a lo largo de todo el año y cuyos objetivos son fomentar la formación, el desarrollo de proyectos y la investigación y la divulgación de cine. Desde el festival promovemos varios proyectos de investigación. Alguno ya se ha comentado aquí, ya es conocido el macroproyecto Z70, todas las historias posibles, cuyo objetivo es restaurar, catalogar y poner de relieve los fondos documentales del propio festival conservados desde 1953. Pero este no es el único proyecto que hemos puesto en marcha recientemente. Por ejemplo, con el pretexto del 20 aniversario de Nest, de la sección Nest, estamos trabajando con 2 alumni de la Cinescola, con Noemi Cuetos y Marcela Hinojosa, precisamente en reescribir la historia de esta sección a través de una pequeña investigación. También recientemente hemos creado el área de pensamiento y debate, cuya misión es investigar qué está sucediendo en estos momentos en los festivales de cine para que el festival sea capaz de dar una respuesta contemporánea a los cambios, a esta situación tan cambiante que estamos viviendo últimamente. Por supuesto, entendemos que los resultados de las investigaciones tienen que ser divulgados y por ello hemos puesto en marcha programas públicos, exposiciones, etcétera, y también dentro de este contexto se entiende la participación del festival en la revista que hemos venido a presentar hoy en Cine. Me gustaría acabar recordando que Cine es un proyecto abierto a las contribuciones de las investigadoras y las propuestas de contribución de cine son preseleccionadas por el comité editorial y también están sujetas, como ha explicado Pablo, a una revisión externa por pares. Para mayores instrucciones, las investigadoras pueden acceder a la página web de Elías Querejeta y ver los requisitos que se piden para poder enviar los proyectos. Nik amaitzeko izbi besterik ez, iruditzen zait horrelako proiektu batek ongi aurrera pausu bat ematen duela oso beharrezkoa den bide batean. Iruditzen zait euskal zinemagintzaren eta zinemagintzan gipuzkoarrak, baina ez bakarrik, orokorrean euskaldunak diran profesional asko dagoela kanpoan lanean. Diaspora handi bat daukagula, talentuen diaspora handi bat daukagula. Tenemos un gran, o mejor dicho, un gran elenco, un amplio elenco de una diáspora del talento cinematográfico vasco. Gente nuestra que trabaja fuera, tiene gran proyección en España, a nivel internacional. Y creo que de alguna manera nuestro trabajo en común y proyectos como este, pues son también un pequeño homenaje a todas esas personas guipuzcoanas y vascas
que se dedican al cine y que, por lo que fuera, desarrollan su trabajo y sus capacidades profesionales fuera, especialmente en España, pero también a nivel internacional. Eta horrelako ekintzak gure partetik baita ere ardura nolabait hartzea dela egoera horrekin eta adieraztea hemen ere badagoela kalitatezko zinearen inguruko lana, kasu honetan ikerketa intelektuala eta ikerketa kontzeptualaren ingurukoa eta bueno, pues que bien merecen ese pequeño homenaje y seguramente muchos más. Eta besterik gabe, galderarik edo badago? Si hay alguna pregunta para cualquiera de los que estamos aquí, es... Sobre la investigación que ha realizado esta profesora, ¿podrías detallar un poco qué es lo que ha conseguido visibilizar? Bueno, un adelanto de la... Ella se centra en esta película, Operación H, realizada en 1963 por Néstor Basterrechea, por encargo de Huarte. Es una película que se adscribe al género del cine industrial, pero que, en el caso de Basterrechea, fue capaz de articular una propuesta que, como se explica en el texto y como otros estudiosos del cine vasco, como Santos Zunzunegui, han estudiado previamente, tanto estética como social como políticamente va muchísimo más allá. Es una pequeña pieza cuantitativamente, pero cualitativamente es una pieza muy importante en la historia del cine vasco. Lo interesante de la metodología que desarrolla Elisabeth Ansa en su aproximación a esta pieza es cómo su análisis acaba desbordando el terreno puramente cinematográfico, es decir, cómo a partir del cine ella desarrolla una investigación y una mirada muchísimo más amplia que lanza muchísimas preguntas, tanto sobre los referentes estéticos con los que se relacionaba esta película. Ella, por ejemplo, explora una posible lectura a través de la lente del constructivismo soviético, la influencia o no que pudo tener esta compleja corriente estética y política en Basterrechea, pero también, como digo, hay como un movimiento centrífugo a partir de la película, a partir del cual ella analiza cuál ha sido la posición de la fábrica en el imaginario contemporáneo vasco. Es un artículo, además, que nos interesó por la libertad metodológica que demostraba. Ella es una persona que ha navegado una trayectoria interdisciplinar, como decía, entre la teoría crítica y la filosofía, los estudios culturales y, por supuesto, los estudios cinematográficos. Y, como ya se ha dicho, este tipo de trayectorias de contrabando entre disciplinas nos interesan mucho. Nos interesa mucho fomentar esta mirada interdisciplinar, que yo creo que también va a ser una seña de identidad de esta publicación, que justamente lo que quiere es apoyar y dar visibilidad a metodologías de análisis que quizá en la literatura local no han tenido tanto desarrollo. Entonces también pretende ser como un punto de encuentro con otras metodologías que a lo mejor en otras latitudes sí que están más desarrolladas, pero no lo están tanto aquí. No sé si con esto respondo a la pregunta. Ondo, besterik, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko.